Y como decía, cada miércoles arrancamos con esta sección de miércoles de justicia. Yo ya venía avisando. Ignacio de la Vega, buenos días. Buenos días, doña Alicia, ¿cómo estamos? Yo bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien, encantado de estar aquí, de escucharte, de pasar este ratito de radio. Tú sabes que a mí la radio me gusta mucho y si es en tu compañía, todavía sí cabe más, todavía sí cabe. Que cabe poco ya, qué amable está siendo, no he olvidado el tema de la quesadilla, así que te lo puedes ahorrar. ¿Qué tal la semana jurídica? Muy bien, muy cansado. La verdad es que están siendo... Siempre que va a llegar un periodo socialmente de vacaciones, todo el trabajo aumenta. No sé si te pasa a ti también, pero, sí. Pero todo se complica más. La gente parece que se acaba apurando, el mundo. como sí, diciendo, me sí. quiero quitar esto para ya después... Sí. Nosotros presionamos a los funcionarios. Es una cadena de presión. Los clientes nos presionan a nosotros a los procuradores a los funcionarios, en fin. Va toda la cadena de presión ahí a tope. Pero bien, ¿no? Sí, sin quejarnos. Bueno, con noticias judiciales, claro, eso sí. Desde luego que sí, algunas no agradables. Yo ya lo adelantaba un poquito, pero porque es que el tema se las trae también. Lo digo. Sí, o tú o yo, tú, yo lo digo. tú, como si llevaras todo el programa, igual. Como si dirigieras el programa. Venga, va. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena a la manada de 9 años de cárcel por abuso sexual. Además, un voto particular pide 14 años de prisión por agresión sexual. De esta forma, se ordena a la audiencia que dicte una nueva sentencia por un delito contra la intimidad por grabar a la víctima mientras era forzada. Bueno, tema desagradable donde los haya. Bueno, sí, básicamente se ha ratificado un poco la audiencia, la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, la sentencia de febrero de este año, me parece recordar que ya fue de por sí... que fue muy polémica de por sí. Sí. Estoy buscando el dato. Sí, creo que fue sé febrero. Que estaba en libertad provisional desde el pasado 23 de junio, que es casi tanto o más polémico que la propia sentencia. Sí, fue desde febrero, me parece que que fue la sentencia de la Audiencia Provincial. Bueno, si te parece, vamos primero a situar a las personas que nos están escuchando. Exacto. Vamos a situar a las personas que nos están escuchando, que efectivamente saben de qué se trata, porque porque mediáticamente hablando ha sido de las cosas más cubiertas. Correcto. Y serían unos extraterrestres si no supieran de qué estamos hablando, pero efectivamente... Te ruego, por favor, que dejes de el cable, soy jugar yo, ¿no? con el cable del micrófono. es que me estaba... Bueno, lo siento, perdonen, que no me oía... Ahora me oigo mejor, es que fue fallo mío. Bueno, vamos a ver, decíamos que la cuestión es peliaguda, más o menos todo el mundo se sitúa... Es un delito muy feo, etcétera, etcétera. Yo creo que para ir hablando de la cuestión con más lo más objetivo posible, lo primero que vamos a decir es que vamos a hablar solo en términos estrictamente jurídicos, sí. Sin ningún tipo de valoración y sin ningún tipo de opinión y sin ningún tipo de intentando no poner ningún elemento emotivo a la cuestión. Uh-huh. Y la cuestión viene de lejos. La cuestión viene desde 1995 y esta fecha sí está especialmente marcada en mí porque yo fui de esos alumnos que tuve la mala suerte que cambian una ley a mitad de curso. Eso en derecho es una auténtica faena porque significa que te tienes que estudiar la ley anterior y la que entra en vigor, y eso pasó con la reforma del Código Penal de 1995. Esa reforma del Código Penal fue muy polémica ya, porque antes del Código Penal del 95 lo que existía en el Código Penal anterior era el concepto violación, que es un concepto mucho más fácil de entender, mucho más acorde a lo que normalmente se dice en este tipo de delitos, pero en aquel momento, curiosamente, tenía unas connotaciones muy machistas, es decir, justo lo contrario a lo que tiene hoy. Es decir, hoy, por las razones que sea, porque el mundo va cambiando y porque estamos hablando de que ha pasado un montón de años, es un concepto jurídico que quiere devolver muchos estamentos, entre ellos las asociaciones feministas, pero en aquella época querían quitarlo. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido, no hay que olvidar que el Código Penal lo que regula son bienes jurídicos protegidos que se han roto y que por tanto hay que proteger y que se ponen medidas para protegerlo, que son las medidas penales. Pues bien, antes del 95 el bien jurídico protegido en la violación era la honestidad
de la mujer. Claro, ese término... Pero, déjame respirar un Claro. Correcto. Vale. Correcto. Ese bien jurídico protegido era simplemente inaceptable ya en una sociedad de los 80 y ya en los 90 ni hablamos, era simplemente inaceptable. Entonces, lo que sí parecía en lo que estaban todas las partes de acuerdo era cambiar el bien jurídico protegido, pero incluso había algunos partidos de izquierda, como era Izquierda Unida en aquel momento, que pese a, lógicamente, querer cambiar el bien jurídico protegido, quitar eso de la honestidad, lo que sí tenían claro es que querían que si bien se cambiara el mismo, se mantuviera el concepto de violación. Al final, el bien jurídico protegido de la honestidad se cambió por el de la libertad sexual, es decir, lo que se protege es la libertad sexual de la mujer, y se distinguió, y esto es importante, porque aquí es donde viene el meollo de la cuestión, casi 20 años después, se distinguió entre agresión y abuso. ¿Por qué? Pues curiosamente también, en esto sí que estaban de acuerdo casi todas las formaciones, porque antes de la reforma era muy difícil determinar lo que era violación, de tal forma que había jueces que, lógicamente, ante cualquier intimidación por superioridad de un hombre hacia una mujer, la determinaban violación, la establecían como violación, cuando a lo mejor solo se había producido, solo entre comillas, por supuesto, se había producido un tocamiento o un agarrón o lo que sea, y al revés, había jueces que, como había un abanico tan sumamente amplio, lo que entendían era que directamente eso ya era una violación. Entonces, efectivamente, parecía razonable graduar las diferencias que había entre abuso sexual y libertad sexual. Y entonces esa división, por así decirlo, se hizo en dos. La agresión sexual había necesariamente que ir contra la libertad agrediendo o intimidando a la víctima, y en el abuso sexual no. Esa ya era una primera diferencia. Y una segunda diferencia que agravaba la agresión sexual era cuando existía penetración en cualquiera de sus formas, tanto vaginal como anal. Esto todavía agravaba más el tipo de la agresión. Y así era como estaba y así era como está. Entonces, a partir de ahí, lo que hay efectivamente son procedimientos judiciales donde se valora todo y donde hay situaciones verdaderamente duras. ¿Y qué pasa concretamente con la intimidación, que es lo que aquí ha generado más polémica? Porque está claro que violencia en el sentido de coger, de agarrar, etcétera, parece que todas las partes están de acuerdo en que no hubo. Digo parece porque yo no me he leído la sentencia y me cuesta mucho hablar de la sentencia. Mi mujer sí se la leyó, pero son 200 folios, eso es casi un libro. Yo leí los resúmenes de las páginas jurídicas, más o menos, que yo entiendo que son de fiar, pero no me leí la sentencia. Pero el quid de la cuestión en realidad estaba en el concepto de intimidación. ¿Qué pasa? Que muchas veces, especialmente en los menores, especialmente en las menores, hubo una época que parecía que no hubiera una actividad activa en el rechazo, parecía que ya no había intimidación. Es decir, si no había gritos, resistencia, oposición, si no había una resistencia, en modo manifiesto abierto y... Correcto, si no había una resistencia, parece que no había ni agresión ni intimidación. Esto, lógicamente, se fue puliendo porque la intimidación muchas veces es una intimidación pasiva, es decir, oiga, yo para que no me pase nada peor ni nada más malo, porque esta gente es un horror. Un ejemplo fácil: se te ponen un cuchillo en la garganta, correcto, resístete tú. Correcto. Esta era un poco lo que se llama, ahí es donde estamos en la intimidación pasiva, que existe, que está jurisprudencialmente establecida, pero que lógicamente es muy difícil de determinar. Muy difícil, me refiero. Hay que ir a un procedimiento judicial propiamente dicho, con sus medios de prueba, con sus declaraciones contrarrestadas, con sus peritos, con su etcétera. Entonces, en esa valoración de la prueba, con la libertad que los magistrados entendieron, 3 de ellos entendieron que hubo abusos sexuales, y además altamente penados, porque estamos hablando de penas realmente altas, 9 años es una pena realmente alta, y 2 entendieron que no. Incluso hubo uno que la gente pensaba que podía haber ahora una sentencia absolutoria
por la contundencia del voto particular en la audiencia provincial, en la anterior instancia. Esto al final no ha sido así. Al final parece que se ha ratificado la sentencia, no solo que se ha ratificado en los términos del abuso sexual, sino que incluso hay votos particulares. Yo había leído que 2, pero bueno, puede que sea 1, porque esto ha sido hoy, un voto particular que establece que sí, e incluso entiende que ha podido haber agresión sexual. En cualquier caso, este es como decimos en derecho, el íter procesal del tema, no hay más. Lo que sí es conveniente aclarar, que siempre aclaramos en este espacio y nos gustaría que fuera un elemento didáctico para la gente que no lo tiene claro, es que los jueces no hacen las leyes. Los jueces cumplen las leyes establecidas. Y si en un código penal hasta el 2003, después desde el 1995, fíjate si había pasado, no vuelven a nombrar la palabra violación y solo lo nombran para agravar un término, no pueden hablar de violación. O sea, no pueden hacerlo aunque quieran. Es decir, pueden interpretar los datos que se les dan, pero se puede y se debe interpretar con las leyes que hay en vigor. Y sí es recomendable a los legisladores que usan la calle o usan las redes sociales para intentar cambiar las resoluciones judiciales, que ellos son nuestros representantes y que tienen un fantástico elemento que se llama Parlamento, donde se legisla, donde se hacen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos ley, los decretos, los reglamentos, y que ahí pueden efectivamente cambiar el rumbo de las cosas, porque yo creo que se agravó también mucho toda esta polémica por la actitud de todos los partidos políticos, empezando ya a la cabeza por el ministro del Partido Popular en aquel momento, el señor Catalá. Pero que es también muy, voy a decir, lógico, aunque no sea moralmente correcto, que sí, yo soy consciente de que es la legislación que yo tengo que potenciar, modificar, crear de cero o lo que sea, la que supone un problema en este tipo de sentencias. Evidentemente voy a tirar barro a la pared para que no me salpique a mí, con lo cual voy a desviar la atención a decir, claro, desde luego, qué vergüenza. Claro, pero... Qué vergüenza los jueces, mira tú lo que han fallado. Pero, oye, que la responsabilidad es tuya porque tú tenías que haber legislado. ¡Qué vergüenza los jueces! Claro. Es una maniobra de distracción de manual, por sí, si... pero tienen una oportunidad fantástica de hacer la necesidad virtud. Tienen una oportunidad fantástica de decir, señores, esto se ha quedado anticuado, vamos a reunirnos todos los partidos y vamos a modificar esta situación. Y además, ahí consiguen hacerlo, que yo creo también que está mal, pero eso sí que es una opinión personal y no entra en esta sección, consiguen hacer lo que se llama legislar en caliente, que siempre es un error, pero que gusta tanto a la gente en general. Y eso no se hizo, lo que se hizo fue demonizar a los ponentes de la audiencia provincial, y a mí eso me pareció como mínimo arriesgado. Lo cierto es que al final se ha determinado esto, pero esto por supuesto no termina aquí, caben todavía más recursos y veremos qué ocurre. Pero ¿tú crees que se traslada eso a la gente? ¿Tú crees que realmente...? No. Hoy vamos a ver... Es que hay dos debates. Y yo sé que este tema es particularmente frustrante para ti, en el ejercicio de tu profesión y en general, e incluso en relaciones sociales, porque a veces es difícil de explicar. Es decir, no se trata de las sensaciones que te produzca algo, no se trata de la reacción que tú puedas tener como persona, se trata de lo que pone la ley, hasta qué punto se puede defender o no una situación. Es decir, los jueces pueden haber visto lo que quieran y personalmente pueden haberse sentido impactados y personalmente pueden haber entendido hasta qué punto el entorno en el que se produce esa agresión dificulta cualquier resistencia, como tú bien manifestabas antes, y todo este tipo de consideraciones, pero la ley les da la capacidad operativa que les da. Luego el debate en la calle, al final es toda la profesión relacionada con el mundo del derecho la que recibe los palos. Claro, pero vamos a ver, es que lo que tenemos que tener claro es que la justicia popular es propia de dictaduras y de épocas muy antiguas. Siempre. Y la justicia popular, ya sea de un lado o de otro, es siempre un mal negocio. Siempre un mal negocio. O sea, ¿por qué una persona
no puede juzgar, o sea, por qué un juez no puede juzgar a alguien que no solo que sea su amigo manifiesto, sino que no sea su enemigo manifiesto, que eso es lo que se olvida la gente. ¿Por qué no lo puede hacer? Pues porque estará influenciado. Entonces, esa persona ya no es válida porque todos sus conocimientos, su capacidad, etcétera, etcétera, se empapa de él. Entonces, las personas que están vinculadas a una situación se les aleja. ¿Y por qué se les aleja? Porque sería injusto que juzgara el padre de uno de los chicos de la manada o el padre de esta pobre chica. A nadie se le podría ocurrir que esté mezclado ni como abogado, ni como fiscal, ni como juez, ni siquiera en el mismo juzgado trabajando y tramitando solo las demandas. Nadie se le ocurriría. Pues algo parecido es lo que debemos de tener claro cuando salimos todos enarbolando una bandera y enfervorecidos por una situación que ocurre. Que detrás, lo primero que tenemos que analizar es que detrás hay mucho estudio y detrás hay mucho trabajo, y que sacar una sentencia de 200 folios es sacar una sentencia de 200 folios. Y luego darse cuenta, tratar de estar mínimamente informado, porque yo creo que a medida que la gente dejó de ver las redes sociales y empezó a leer un poquito más los periódicos de verdad, El País, el ABC, El Mundo, los que sacaban resúmenes, los que explicaban, los que entrevistaban, pues por supuesto su opinión no cambiaría, porque esto es una cuestión clara. Pero es muy complicado en un hecho tan... Es decir, uno de los elementos más conflictivos en los juicios penales, en la jurisdicción penal, es la contradicción. ¿Por qué? Pues porque hay muchos delitos que solo tienen la contradicción de uno y la contradicción de otro, y para eso hay unas reglas de valoración, para eso hay unas reglas de establecer quién tiene la razón. Bueno, pues si eso ocurre en cualquier juicio normal, de un delito leve, de una chorrada donde yo te dije no sé qué y tú me dijiste no sé cuánto, no, pero pensaste tú, pues imagínense cómo es eso en un delito donde las penas son altas, donde el daño sufrido es alto y donde la gente se juega mucho, ya sea de un lado o de otro. Y todo eso, lo que habrá que pensar y respetar es que se ha hecho un trabajo. Independientemente de que, por supuesto, yo como abogado soy el primero que digo que muchísimas veces, en mi opinión, las sentencias se equivocan, por supuesto. ¿Y que esta podía haber pasado? Por supuesto, pero lo que a mí no me cabe duda, y eso es lo preocupante, es que se dude de que se ha realizado una prueba contrastada de todo eso. Y eso es lo que la gente debe de coger un poco de prudencia, porque en general en España los ánimos ya están demasiado alterados por casi todo, y empezamos a parecernos a esos países donde se protesta en la calle y sin ningún motivo por todo y ante todo. Y eso nos paraliza en todos los sentidos. Pero bueno, eso es otro tema. Que me he puesto muy serio, ¿no? Das que pensar que ese es el debate. Hasta ahora de la mañana. No, es un tema conflictivo y la gente siempre, claro, y entonces se cogen las preguntas de la típica del típico periodista enfadado, la típica periodista enfadada que le dice al abogado de los de la manada: y si usted tuviera una hija, ¿qué le pasa? Entonces se comparten las redes. Esa pregunta es imposible de responder. Claro, primero es malévola, o sea, a mí me la hacen y les digo, hombre, yo lo que sí le respondería, señora periodista, es que si uno de mis hijos fuera el de la manada, querría que tuviera el juicio más justo posible. Y si fuera el padre de esa chica, querría que tuviera el juicio más justo posible. Y el juicio más justo posible solo se consigue con la defensa más justa posible, que es la que habrá hecho ese compañero, que no lo conozco de nada, que no sé ni su nombre, pero que estaba haciendo su trabajo y que su trabajo es ese, y que los jueces luego lo habrán apreciado como lo quieran apreciar. Lo que trato de explicar es que eso, salir con las calles con palos y con antorchas y a por el monstruo de la Bella y la Bestia, pues hemos visto en otras épocas. Por eso es preocupante. La justicia popular siempre es preocupante. Desde luego, y además siempre conviene recordar ese aspecto, es decir, si produce irritación, si produce malestar una sentencia como esta, que nuestro sistema judicial y jurídico albergue sentencias de este estilo por la laxitud de las penas, por no contemplar determinados aspectos, la respuesta no está en los tribunales, la respuesta está en el Parlamento. Claro, correcto. Eso es lo que hay que trabajar y que exigir. Correcto. Pues, como me has dejado un miércoles así un poco agridulce. Sí. Hoy hemos estado muy serios, sí. Pues sí, la verdad. Nada. Me voy a tomar mañana el día libre para recuperarme de esto.
A ver, échame la culpa a mí. Sí, a los directores de Canal 4 Radio Tenerife, que se va a coger un día libre Alicia, yo no sé si se lo merece, ¿eh? Esto es un llamamiento, claro, voy a salir a la calle a protestar. De hecho, nos ha afectado tanto que yo creo que nos vamos a ir todos, ¿eh, Ricardo? Ricardo dice que también está sentido y que necesita un tiempo de recuperación. Nacho, Ignacio, como siempre, muchas gracias. Recordamos a nuestros oyentes que esta es la habitual sección Miércoles de Justicia que realizamos cada miércoles con Ignacio de la Vega, uno de los socios del bufete de la Vega Feliciano, que nos cuenta cosas como estas, a veces más agradables. Pues sí. Pero que el objetivo es hacernos conocer un mundo que es el jurídico, que a veces por su complejidad pues se nos escapan matices. Y la mejor manera de evitar que nos manipulen pues es conocer las cosas. Correcto. Un abrazo, Alicia. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.